Muy buenos días y muy feliz sábado a todos quienes se suman a nuestro culto de hoy, como cada semana, con la alegría de compartir con ustedes estos momentos en donde nos ponemos en comunión con nuestro Dios. Los invito a orar para dar inicio a este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Dios, en esta mañana estamos agradecidos de todo tu cuidado, de tus bendiciones. Padre amado, gracias porque tú nos das esta oportunidad nuevamente de estar presenciando este programa. Querido Dios, te pido una bendición especial por cada amigo, por cada hermano que esta mañana se conectará a este programa para escuchar tu palabra. Quédate con nosotros y bendícenos. Te lo rogamos todo, Padre, sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Saludamos en esta hora a quienes nos ven de distintos lugares del mundo. Saludamos a Lenin Quijada de la Iglesia de Paraíso de Caracas, aquí en Venezuela, a Carmen Díez, también de Venezuela, a María González de México y a Robin Manuel, como también a todos los amigos y hermanos de Chile y del mundo que sintonizan cada sábado con nosotros. Muy bien, luego de estos avisos que queríamos compartir con ustedes, los invito ahora a cantar los siguientes himnos. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es
es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Que mi vida, cada día, cada paso que dé, sea un cuadro de amor, cual Cristo fue, y que crezca en Jesús, que conozca más y más de su amor, y aumente mi fe hasta el día feliz, cuando junto a Él pueda siempre vivir en su gloria. Es mi oración. En el corazón de Montevideo, Uruguay, la Iglesia Adventista Goes se levanta como un vibrante centro de adoración y alcance comunitario. Pero este edificio es más que ladrillos y mortero, es un testimonio del poder de la entrega misionera. Alcanzar una ciudad como Montevideo conlleva desafíos únicos como muchas ciudades grandes en el mundo. Es un lugar donde la gente a menudo está ocupada, escéptica y desconectada de la vida espiritual. Puede ser difícil evangelizar de forma tradicional y construir confianza toma tiempo y dedicación. Por eso los centros de influencia como la Iglesia Goes son tan importantes. Gracias a una parte de una reciente ofrenda del 13º sábado, se compró, renovó y convirtió este edificio en un espacio de bienvenida, donde la iglesia puede alcanzar a las personas donde ellas están. Hoy la Iglesia Goes sirve no solo como casa de culto los sábados, sino también como centro para talleres de salud,
donación de ropa, programas familiares y apoyo espiritual durante la semana. Un lugar donde la compasión abre corazones y el servicio abre puertas. Por su generosidad, el Evangelio está llevando a la gente de Montevideo de manera práctica y que cambie vidas. Un lugar donde se construye confianza, se tocan vidas y Jesús se hace conocido. Al entregar la ofrenda al 13º sábado, usted hace más que apoyar un proyecto. Está ayudando a transformar vidas para la eternidad. Su ofrenda ayudará a plantar iglesias, impulsa ministerios y lleva esperanza a las ciudades donde más se necesita. Gracias por dar, orar y ser parte de esta misión. Hola querido, qué alegría. Vamos a estudiar la lección número 11 para el 13 de diciembre del año 2025. El título de la lección es Morando en la Tierra. Y el propósito de la lección de esta semana es revisar un incidente que ocurrió en la vida del pueblo de Israel ya cuando estaban en Canaán, dirigidos por Josué, lógicamente. Y este incidente nos enseña lecciones valiosas porque nos abre los ojos para el hecho de los conflictos. ¿Por qué hay tanto conflicto a veces en la familia, en la sociedad, en la iglesia? ¿Y cómo resolver esos conflictos? El pueblo de Israel no era diferente de nosotros. Las mismas luchas que tenemos hoy las tuvo Israel en aquellos tiempos. Los mismos conflictos que hoy tenemos los tuvo también Israel. Ahora, podemos aprender muchas lecciones de la vida de Israel, de los errores que ellos cometieron. Nosotros, esos errores podemos evitarlos. Y de las cosas que les salieron bien, nosotros podemos sacar lecciones valiosas para repetirlas. Entonces, vamos al estudio de la lección. El primer subtítulo es el compromiso. ¿Por qué el compromiso? Voy a leer el texto para entender mejor este asunto. Josué capítulo 22, versículos 1 al 3, dice así. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Explico un poco lo que sucedió aquí y por qué esta parte de la lección se titula compromiso. Es que cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el río Jordán, ellos vieron un pedazo de tierra que pertenecía a Canaán, pero un pedazo de tierra sin atravesar el río Jordán. Y era una tierra fabulosa, especialmente para criar ganado, mucho pasto, muchos valles, muchas llanuras, extraordinarias tierra para que el ganado se reprodujese. Y como las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés eran ganaderos por excelencia, le pidieron a Josué, ¿podríamos quedarnos en esta parte que es más apropiada para el ganado que tenemos? Entonces la respuesta de Josué fue, perfecto, pueden quedarse. Esta es la parte que Dios les va a dar a ustedes. Pero ustedes tienen que acompañar al resto de las tribus. ¿Por qué?
porque esta tierra ya está conquistada, ya es de ustedes. Pero ¿y Canaán? Y los enemigos en Canaán, la gente que no va a querer salir de Canaán, ¿van a dejar a las otras tribus a luchar solas? No. Ustedes son parte del cuerpo, entonces tienen que ir con nosotros y luchar con nosotros. ¿Y sabes cuánto tiempo duró más o menos ese periodo de conquista? 7 años aproximadamente. Esta tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés dejaron a sus mujeres, a sus niños aquí cuidando el ganado, y los hombres fueron a la guerra con el pueblo, con el resto del pueblo de Israel. 7 años conquistaron todo. Al final del tiempo, pues Josué les dijo, bueno, ahora sí ya ustedes ayudaron, ustedes han cumplido con su compromiso, y por eso el texto que acabo de leer, Josué les dice, ustedes han cumplido con todo, han seguido las órdenes mías de Moisés, ahora pueden regresar para casa. Y ahora entramos a la segunda parte de la lección bajo el título de acusaciones. ¿A qué acusaciones se refiere? Como dije, terminando esos 7 años, ya instaladas las otras tribus en la tierra de Canaán, pues las 2 tribus y media que se habían quedado del otro lado del Jordán, regresaron. Y regresaron para ver a sus esposas o sus hijos, en fin, para disfrutar de la tierra. Sin embargo, cuando llegaron al río Jordán, ellos levantaron un altar gigantesco, un altar extraordinario, bonito. Y cuando las otras tribus que se quedaron en Canaán se enteraron que estas 2 tribus y media habían levantado ese altar, ¿sabes lo que hicieron? Se pusieron bravos y pensaron, esas 2 tribus y media se están queriendo separar del pueblo de Israel, se están queriendo entregar al fanatismo, al paganismo, a adoración de dioses extraños, por eso están edificando ese altar. Y entonces se armaron y dijeron, vamos a combatirlos, vamos a destruirlos. Leo el texto para entender mejor el asunto. Josué capítulo 22, versículos 10 y 12, dice así. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, o sea, el resto de las tribus, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir y pelear contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra las 2 tribus y media que habían levantado ese altar. Ahora, aquí viene la reflexión. Vamos a pensar seriamente en este hecho y vamos a sacar lecciones que nos van a ayudar hoy para resolver conflictos, como dije, en la familia muchas veces, en la sociedad en la que vivimos, en la iglesia a donde asistimos. Se podrían evitar esos conflictos, pero vamos a reflexionar en este incidente. En primer lugar, ¿por qué la mayoría de las tribus que entró a Canaán se puso brava cuando se enteraron que las 2 tribus y media habían levantado un altar gigantesco? ¿Por qué? Porque pensaron, ellos se están entregando al paganismo. En segundo lugar, ¿y por qué estas 2 tribus y media levantaron el altar? Ese altar, no porque querían entregarse al paganismo, sino porque querían levantar un monumento que recordase a sus hijos que ellos, aunque estaban de este lado del Jordán, continuaban formando parte del pueblo de Israel que estaba en Canaán. Sin embargo, aquí hubo un error. Primero, las 2 tribus y media, antes de levantar aquel altar, deberían haber consultado con Moisés, que era el líder, pero no consultaron. Hicieron sin explicar lo que estaban haciendo. Pero ahora viene el segundo error. Las otras tribus juzgaron los motivos
de las 2,5 tribus, sin escuchar explicaciones. ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos? Querido, comunicación. La mayor parte de los conflictos que aparecen en la familia, en la sociedad, en la iglesia, son por falta de comunicación. Autoridad es para ser respetada. Si el pueblo de Israel tenía líderes, entonces las 2,5 tribus deberían respetar la autoridad de los líderes y deberían haber consultado. No lo hicieron. No se comunicaron. Lo que tú puedes hacer puede ser maravilloso desde tu punto de vista, pero si los otros no saben por qué estás haciendo lo que estás haciendo, esa actitud tuya va a generar conflictos. Por otro lado, si tú ves lo que alguien está haciendo y ya vas pensando mal y ya vas acusando, sin preguntar antes qué es lo que estás haciendo, falta de comunicación. Y esa falta de comunicación te puede llevar a conclusiones completamente equivocadas. Y ambos están mal. Aquel que hace sin comunicar y aquel que juzga sin comunicar. Ahora lleva esto a tu familia o lleva esto a tu iglesia. ¿Ah? ¿Por qué movieron el piano de ese lugar para el otro lugar? Comienzan los conflictos por causa de la posición del piano. ¿Y por qué? Porque los que movieron el piano, movieron porque creyeron que era lo mejor, pero no consultaron. Y el otro lado, juzgó sin escuchar explicaciones. ¿Cómo resolvió el pueblo de Israel este problema? Esto es interesante y nos lleva a la tercera parte de la lección. Pero antes, en esta tercera parte, vamos a ver lo que sucedió. El pueblo de Israel, las 9,5 tribus, antes de ir a la guerra, partir a la guerra armada contra las 2,5 tribus, ¿qué hicieron? Enviaron una representación para investigar, para averiguar. Ya después de haber llegado a su propia conclusión sin consultar, sin preguntar, ahora enviaron representantes. Y el líder de esos representantes era un hombre llamado Fineas. Este Fineas es interesante, porque no sé si te acuerdas del pecado de Baal Peor, cuando el pueblo de Israel se juntó con mujeres moabitas y no solo hubo un problema de licenciosidad, de pecado sexual, sino que hubo un problema de contaminación espiritual y vino una plaga y estaba consumiendo al pueblo de Israel. Y este Fineas apareció. Este Fineas era hijo de Eleazar, hermano de Aarón. Este apareció con una espada y vio que en una tienda, en una carpa, estaba un israelita con una moabita, y entonces entró y mató a los dos, llevado por ese celo, por ese deseo ferviente, que el pecado está entrando al pueblo y no voy a permitir que este pecado traiga tanto dolor, tanta plaga sobre el pueblo. Y fue allá y mató a los dos idólatras paganos y libertinos sexualmente. Y pues el pueblo de Dios lo admiró. Desde aquel tiempo Fineas, hijo de Eleazar, cobró cierta fama, cierta imagen de hombre conservador, hombre valiente, hombre decidido. Pues él fue el que lideró esta comisión que vino a hablar con las 2,5 tribus que habían levantado el altar. Pero no vino sin preconceptos, con la mente limpia para oír y ver qué es lo que estaba pasando. Él ya vino preconceptuado, él ya tenía sus propias conclusiones. ¿Y por qué tenía sus propias conclusiones? Porque él había vivido el pasado en Baal Peor, cuando el pecado, el pueblo de Dios se contaminó con el paganismo y vino una plaga y una gran mortandad en el pueblo de Israel. Entonces ahora él viene a juzgar este nuevo caso
de por qué levantaron un altar, vino a juzgar pensando en el pasado. En el pasado la gente se contaminó espiritualmente con el paganismo. Entonces él pensó, estas 2,5 tribus están construyendo este altar para hacer sacrificios paganos. Mira el preconcepto. Pero para él estaba todo maravilloso, porque él estaba juzgando un caso presente por el pasado. Y querido, no siempre la manera como se resolvió un conflicto en el pasado te va a servir para resolver un conflicto en el presente. No siempre el pasado se repite. Cada caso es un caso. No es porque sucedió esto con esta persona que va a suceder esto con la otra persona. No es porque este conflicto tuvo este origen que ahora el conflicto presente va a tener el mismo origen. Hay que resolver un problema. Si quieres resolver el problema, hay que ir con cabeza limpia, sin prejuicios, sin preconceptos. Pero yo tengo experiencia. Pero si tienes experiencia y si Dios te ha dado la capacidad, el don de ser un líder, entonces sé equilibrado. Oye antes de juzgar. Escucha antes de determinar. No llegues a tus propias conclusiones solo porque viviste un momento parecido en el pasado. Este fue el gran error de Fineas, de aquel grupo que fue enviado por Israel para investigar lo que estaba pasando. Leo Josué capítulo 22, 13 y 15. Dice así. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él. Un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres, entre los millares de Israel. Y pues entonces sucedió lo que te expliqué. Finés fue preconceptuado. Y preconceptuado no vas a resolver ningún problema. Viene alguien a conversar contigo, alguien que ha tenido varias caídas en el pasado, y lo primero que haces es pensar dentro de ti, bueno, este va a querer aquí endulzarme con palabras, yo ya conozco, yo ya sé quién es. No, querido, esa no es la manera de resolver un conflicto. Escucha. Y cuando esos comisionados escucharon, encontraron una respuesta que les mostró la realidad de por qué estas 2,5 tribus habían levantado aquel altar. Leo Josué 22, 26 y 27. Dice así. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Mira que las 2,5 tribus, de manera simple, sin alterarse, sin gritar, sin vociferar, sin querer defenderse, sin querer buscar la justicia y pensar, ¿por qué estos vienen aquí a atacarnos sin escucharnos primero? No, con voz mansa y tranquila explicaron. Hemos levantado este altar no porque queremos ofrecer holocausto a dioses paganos, nada, como un monumento conmemorativo para que un día, cuando pasen los años, los hijos de ustedes no le digan a los nuestros, ustedes no son parte de Israel. No, hemos construido este altar para que ellos, nuestros hijos, los de ustedes y los nuestros, recuerden siempre que somos un solo pueblo. O sea, todo completamente diferente de lo que habían imaginado los que venían con acusaciones. Y ahí, pues el conflicto se resuelve, porque cuando tú das una explicación con palabras coherentes, equilibradas, sensatas,
el otro no va a ser loco para no querer entender la explicación. Muchos de los conflictos surgen porque todos queremos tener la razón. Nadie quiere ceder. Y lo peor, a veces nadie quiere escuchar al otro. ¿Por qué? Porque ya tiene sus propios conceptos. Y esos propios conceptos no lo ayudan mucho. Aumentan el conflicto que ya existe. En el Brasil existe una expresión. Cuando uno no quiere, dos no pelean. ¿Por qué? Para haber pelea, los dos tienen que querer pelear. Pero si este quiere, busca la pelea, pero este no responde. O responde de manera suave. Este pobre se cansa de buscar la pelea. Y ahí viene la resolución de conflictos. Experimenta esto. En tu casa, en tu iglesia. Renuncia un poco a tus propios pensamientos. Trata de escuchar al otro para llegar a tus propias conclusiones. Ahora leo Josué 22, 30 y 31. Oyendo Finés, el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Mi amigo querido, toda historia tiene dos lados. Si viene alguien trayéndote un conflicto, no pienses que él tenga razón. Puede tener razón, pero escucha a la otra parte, porque toda historia tiene dos lados. No te dejes llevar por tus sentimientos. Cuando tengas que resolver un conflicto, no te dejes llevar por simpatía, por quién te gusta más o por quién no te gusta. No te dejes llevar por preconceptos. Escucha con cabeza fría, oye, y Dios te va a ayudar a solucionar ese conflicto. No está en la lección, pero yo te hago pensar. ¿Te acuerdas de Salomón? Un día vinieron dos mujeres disputando un niño. Una decía, este es mi hijo, por esto, este es mi hijo. Y esta ladrona quiere llevarse a mi hijo. La otra decía, no, rey, el hijo es mío. Esta otra es la ladrona. Y este hijo es mío por esto. ¿Qué hizo Salomón? Escuchó a una. Y después escuchó a la otra. Y después, en ese escuchar, él se dio cuenta de lo que pasaba. Cuando Finés escuchó la explicación de las 2 tribus y media, entendió lo que estaba pasando. Y dijo, ustedes tienen razón. Y volvieron en paz, tranquilos, cuando estaban viniendo prevenidos para la guerra. ¿Qué hizo Salomón? Ahí viene la sabiduría divina. Salomón dijo, el hijo de ti, el hijo también es tuyo, entonces traigan al muchacho, traigan una espada. Voy a partir al niño por la mitad para cada uno, y se acabó. Pero entonces apareció la verdadera madre y dijo, no, si van a matar a mi hijo, yo prefiero que se vaya con la otra, pero que esté vivo. Y ahí Salomón dijo, entregue la madre a esta, el hijo a esta madre, porque esta tiene la razón. Mira la sabiduría. Cuando tú tratas de resolver un conflicto con cabeza fría, suplicas la dirección de Dios, no te dejas llevar por el sentimiento, por simpatía, por preconceptos. Dios va a iluminar tu cabeza y los conflictos se van a resolver. Dios te bendiga ricamente. Un abrazo, querido. Hasta la próxima. Llegó la hora de
hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar. Prestan atención en adoración. Hola niños, feliz sábado y vamos a escuchar la historia de hoy, de nuestra historia de la Iglesia Adventista. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de un señor que se llamaba Guillermo Miller? Bueno, ustedes saben que él era un soldado, él trabajó en el ejército, era un joven que le gustaba estudiar la Biblia, le gustaba muchísimo. Y él leía mucho la Biblia. Era también una persona muy cristiana, se preocupaba de las personas que necesitaban algo. Él se casó, como todos los jóvenes, con una señorita que se llamaba Lucy. Formaron una familia. Cuando él ya terminó el tema de la guerra y él ya no trabajó más en el ejército, él fue más fervoroso en estudiar la Biblia. ¿Y saben qué descubrió? ¿Ustedes creen que en la Biblia hay matemática? ¿Saben que en la Biblia hay mucha matemática? Y Guillermo Miller comenzó a sacar cuenta, si pasó esto aquí y después debe pasar esto acá, entonces este año más tantos años, comenzó a sacar cálculos. Hay números en la Biblia y saben que esos números nos van hablando de lo que iba a acontecer. Eso en la Biblia también se llaman profecías. Como era tan estudioso Guillermo Miller, comenzó a descubrir que iba a acontecer algo muy importante, porque cotejaba una parte de la Biblia con la otra y decía, pero y esto ya pasó, esto también ya pasó. Aquí dice que Jesús debe, aquí es la semana donde Jesús murió y oh, no, aquí va a pasar algo muy importante. Y le dijo a su esposa, y la esposa le dijo, predícalo pues. A él le daba un poco de vergüenza al principio, porque decía, se van a reír de mí. Pero comenzó a contarlo con otras personas de la Biblia, y en una de esas reuniones fue la familia de la hermana, o de Elena Harmon, ¿no es cierto? Que hemos estado escuchando de ella. Y escucharon esto y les pareció tan real y tan certero el mensaje que ellos creían que Jesús venía en una fecha determinada. Se prepararon para eso. Aunque eso no fue así, ¿saben ustedes que todas aquellas personas que estudiaron fervorosamente la Biblia, que sacaron cuentas, que se prepararon para un día determinado, que no fue cuando ellos pensaban que venía Jesús, tuvieron un chasco? Pero Dios, al verlos tan estudiosos, tan concienzudamente estudiando, Dios les abrió sus ojos a algunas personas, les enseñó lo que pasaba con esos datos y nació lo que ahora conocemos nosotros como la Iglesia Adventista. Nosotros somos la Iglesia Adventista, los cuales esperamos. ¿Qué esperamos? Esperamos que venga Jesús por segunda vez. Y el mandato que se encuentra en Mateo 28, 19. A ver, ¿qué dice Mateo 28, 19? Dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? De lo que sabemos, tenemos que contarle a otros que Jesús viene pronto. Por eso nos llamamos adventistas. Vamos a contarles a todos los que no saben que Jesús viene pronto.
Que ese sea nuestro propósito y que siempre estemos dispuestos a contarle a otro que tenemos un Dios maravilloso que nos viene a buscar pronto. ¿Les parece si oramos para darle gracias a Jesús porque Él tiene un plan maravilloso para nosotros? Oremos, niños. Gracias, querido Jesús, porque Tú tienes siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Que nuestro corazón esté preparado, preparándose para recibir el pronto regreso de Jesús y que también se lo contemos a otros. Ayúdanos a ser fieles, te lo imploramos, en el nombre de Jesús. Amén. En el principio Dios creó los cielos y la tierra el primer día. A las tinieblas llamó noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo. Las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dijo Dios, produzca la tierra árboles y hierba el tercer día, y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dos luces puso Dios, la luna y el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. 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 Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Gracias por ser parte de la familia mundial de una mejor manera de vivir. Dice así la palabra de Dios. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido, han hecho cosas horribles. No hay nadie que haga lo bueno. Charles Bradlaugh, un conocido ateo británico, desafió una vez a un ministro del Evangelio de un barrio pobre de Londres a un debate sobre la validez del cristianismo. Y el pastor aceptó bajo la siguiente condición. Le dijo:
propongo que cada uno de nosotros lleve al lugar del debate alguna evidencia concreta de la validez de nuestras creencias en la forma de un hombre y una mujer cuya vida haya sido transformada del pecado y la vergüenza por la influencia de nuestra enseñanza. Yo llevaré 100 de esos hombres y mujeres y usted puede llevar la misma cantidad. Ahora, en caso de que no pueda llevar 100, lleve 50. Si no puede llevar 50, lleve 20. Si no puede llevar 20, quedará satisfecho con 10. De hecho, Mr. Brownlow, lo desafío a llevar solo uno. Brownlow, incapaz de cumplir con la condición, renunció al debate. Amigos, la evidencia más incontrovertible de la validez del cristianismo no se encuentra en la filosofía, ni en la psicología, ni en la medicina, sino en el poder del Evangelio para transformar vidas. Es algo sobrenatural. No tiene explicación lógica. El apóstol Pablo habla de esta transformación como el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hace algunos años, un alcohólico de los barrios de bajos de Chicago se dirigió bamboleándose hacia el lago Michigan para terminar con su vida miserable. Y cuando pasaba zigzagueando por la misión Pacific Garden, alguien lo vio y lo ayudó a entrar por la puerta hasta la sala de reuniones. Y allí se cayó al piso frente al predicador y se quedó profundamente dormido. Los empleados de la misión lo acostaron y lo atendieron. Al día siguiente, el superintendente de la misión le habló del poder de Dios que podía transformar su vida. El hombre, Harry Monroe, aceptó ese poder y se transformó de un desamparado en un ciudadano sobrio. Y más tarde llegó a ser superintendente de la misma misión donde se había convertido. El mismo poder transformador está disponible para ti y para mí hoy, porque esa es una mejor manera de vivir.
Qué hermosa interpretación del coro de la Unión Mexicana de Chiapas, una linda melodía y una letra que de seguro llega a nuestros corazones con ese lindo mensaje. Un canto ideal para adentrarnos en el momento de culto divino, en donde recibiremos el pan de vida, que en esta ocasión estará a cargo de nuestro hermano Jorge Bracho, con el tema Dos casas junto al camino. Los invito a que con corazón alegre y dispuesto recibamos el mensaje de esta mañana. Muy buenos días. Feliz sábado para ti y todos aquellos que nos están acompañando en este canal de nuestra Iglesia Adventista de Ñuñoa. Feliz sábado para ti. Hoy me ha tocado la oportunidad de tener un mensaje que es un mensaje que lo he titulado Dos casas, un camino. Antes de comenzar, quiero una vez más agradecerte la oportunidad que nos das de llegar hasta donde tú estés, allá en tu casa, en el hospital, en alguna clínica, en algún lugar, compartiendo con los amigos. A la hora que tú estés viendo este mensaje, Dios te bendiga. Y como dice el apóstol Pablo, que la misericordia, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bien, antes de comenzar, acompáñenme en una oración. Querido Dios, Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre, por este día maravilloso. Gracias por todos los amigos que están conectados, buscando la verdad a través del mensaje que está en tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como veníamos hablando, dos casas, un camino. ¿Te imaginas tú ser el principal de tu casa? Lógico, el dueño de casa. El dueño de casa, cuando decide entonces dividirse. ¿Pero por qué decide dividirse? Algo está mal, algo no está funcionando. Fíjense, les voy a leer en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 25, el Señor Jesús nos dice, y leo acá textualmente palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús venía de una persecución, estaba atribulado por una situación complicada que él tenía, y los que le perseguían, él pensando dijo, versículo 25, capítulo 12, y como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda desolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Bien, llevándonos este mensaje e introduciéndonos con este texto bíblico, quiero irme al pasado, a la historia de cuando la época de Jacob. Todos, algunos, quizás no has escuchado de Jacob. Jacob, hijo de Abraham, él tiene una gran responsabilidad. Tiene una gran responsabilidad. ¿En qué modo? Él fue el que pudo tener las 12 tribus, conocidas como las 12 tribus de Israel. Pero sabemos también, si estudiamos en la palabra, que ese acontecimiento de las 12 tribus de Israel sufrirían a lo largo de la historia una separación. ¿Y por qué? Bueno, fíjense que todas las cosas que nosotros hagamos lejos de la voluntad de nuestro Padre, lejos de Dios, traen consecuencias. Entonces, había un gran líder
que es Moisés. Moisés fue nombrado por nuestro Dios, ¿para qué? Para libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y cuál pueblo era ese? El pueblo que venía de las 12 tribus de Israel. Recuerden que, son 12 tribus, de las cuales hay una tribu principal de donde viene nuestro Señor Jesús, que es la tribu de Judá. Pero, profundizando en esto, tal vez no sea el interés en esta mañana. Lo que sí es el interés en esta mañana es que tú conozcas la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Una de las grandes lecciones de la vida comprende en vivir, poder vivir en armonía con los demás. Si nosotros tenemos armonía con nuestro semejante, con nuestro prójimo, con aquel que vive y comparte con nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa, eso es lo ideal. Eso es lo que el Señor Jesús quiere para ti, quiere para mí, quiere para todos, quiere para todos. Entonces, fíjense bien, Jacob tiene 12 hijos. Se crean las 12 tribus de Jacob, donde, por profecía, si leemos en la palabra, estaba predicho que ellos se apartarían de los designios del Señor. ¿Se apartarían por qué? Porque hay algo que podemos nosotros conocer que es la apostasía. El pueblo de Dios, cuando está muy bien, ¿qué pasa? Se aparta de Dios. Pero esto es algo que hoy nosotros vamos a entender y vamos a lograr que con Dios podemos nosotros salir adelante. Y más que eso, Él nos ha dado una promesa, que podemos ser llamados sus hijos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con aceptación de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Bien, entonces, para ir entrando más en detalle, conocemos que el pueblo de Israel, cuando fue libertado de Egipto, llega un momento en que Moisés tiene que partir. Moisés ya es llamado al descanso y luego le sucede Josué, quien también ejerció un gran liderazgo sobre el pueblo de Israel. Pero después que Josué también es llamado al descanso, el pueblo empieza a olvidarse de los designios de Dios, a olvidarse de todo aquello que Dios hizo por él, por el pueblo. ¿Para qué? Para entonces tener libertad en la tierra prometida. Y bien, estas son las consecuencias. Las consecuencias son que lamentablemente fueron destituidos del reino aquellos reyes que fueron nombrados por el Señor. Y era profético eso. Primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl fue nombrado rey de Israel por designios de Dios. Fue ungido como rey. Saúl, lamentablemente, también perdió el foco. Saúl no logró mantenerse fiel al Señor. Y entonces el Señor tiene que llamar y designar a otro rey. Y entra al reino ungido como un pastorcito de ovejas muy chico. Siendo adolescente, Saúl tiene que aceptar que no está siendo dirigido por Dios y Dios llama al rey David. Dios llama a David y David asume el reino. Y en esa travesía del reino de David también suceden cosas. Pero ¿sabes qué? David
es conocido acá en la palabra del Señor como un hombre conforme al corazón de Jehová. Es un buen dato que tenemos. Pero David, lamentablemente, también sufre errores, tiene equivocaciones. Y David entra en un conflicto, vamos a decir, espiritual. Pero el Señor, cuando tú te vuelcas a Él, como lo hizo David, y conocía al Señor, y clamaba al Señor por su misericordia, y él conocía y sabía que la misericordia del Señor es para siempre, el reino de David siguió adelante. Pero David también tiene que ser llamado al descanso. Y ya siendo una designación del Señor, David, por designios del Señor, le indica a su hijo Salomón. Salomón, ¿han escuchado el nombre de Salomón? El rey Salomón, también conocido como un gran hombre sabio en esta tierra. Algunos dicen que el más sabio que ha llegado a la tierra. ¿Por qué? Salomón, siendo niño, no tenía ningún conocimiento acerca de gobernar un pueblo, a gobernar una nación. La nación de Israel estaba en sus manos. Y algo maravilloso y que agradó al Señor es que Salomón no pidió riquezas. Salomón pidió sabiduría. Hasta allí vamos bien. Hasta allí vamos bien. Pero el orgullo, la vanidad, todo lo que llega a nosotros por los designios de Dios, por las bendiciones que Dios nos otorga, si no las sabemos manejar, lamentablemente nos van a llevar por un mal camino, por un mal proceder, y eso, de alguna u otra forma, es lamentable, nos aparta del Señor. ¿Qué pasa entonces con Salomón? Aquí se cumple la profecía que en esos días el pueblo sufriría una división. Y esa división la conocemos como las dos casas de Israel. Las dos casas de Israel. Entonces sale las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte, comprendidas por 10 naciones, y las tribus del sur, comprendidas por 2 naciones más, o 2 tribus más. De este reino del sur está el linaje de nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Pero bien, ¿qué pasa con esto? ¿Qué podemos nosotros saber? ¿Por qué estos reinos se dividen? Lamentablemente, Salomón es el momento en que él tiene que dejar el reino, pero Salomón no cumplió los estatutos. Se fue desviando del camino del Señor, desobedeció su ley y muy tarde lo reconoció, pero ya lamentablemente tenía que pagar las consecuencias. Leamos algo que tengo por acá de la escritora cristiana Ellen White en el libro de Profetas y Reyes. Solemnes son las lecciones que nos enseña el fracaso sufrido por Israel en aquellos años durante los cuales tanto el gobernante como el pueblo se apartaron del alto propósito que habían sido llamados a cumplir. En aquello precisamente en que fueron débiles y fracasaron, el moderno Israel, los representantes del cielo que constituyen la verdadera iglesia de Cristo, deben ser fuertes, porque a ellos les incumbe la tarea de terminar la obra confiada a los hombres y de apresurar el día de las recompensas finales. Leo otras líneas más. Sin embargo, es necesario hacer frente a las mismas influencias que prevalecieron contra Israel cuando reinaba Salomón. Aquí, esta escritora, Ellen White,
nos ayuda a comprender un poco más por qué pasan estas cosas. Todo acto tiene sus consecuencias. Nosotros tal vez nos sentimos ahorita afligidos, apartados. Hicimos algo que remueve nuestro corazón, nuestra conciencia, y nos sentimos mal. David se sintió así, pero David clamó al Señor, y el Señor oyó sus oraciones. Mira qué maravillosos son el libro de los Salmos. Yo te invito a que tú los puedas leer y puedas meditar en ellos. Pero te tengo una maravillosa noticia. Te tengo una maravillosa noticia. Mira, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Lo busco acá. Versículo 31. Estoy corroborando mi versión con esta, y está bien, porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de misericordia. Amén por eso, porque el Señor no desecha para siempre. Lamentablemente, como habíamos dicho, nuestros actos van a generar consecuencias, positivas o negativas, pero el Señor no te desecha para siempre. ¿Tenemos que pagar nuestras consecuencias? Sí, pero escucha, el Señor no desecha para siempre y su misericordia es infinita, es agradable. Lo maravilloso de todo esto es que tenemos al Señor Jesús. Apocalipsis 3:20 llama a la puerta de tu corazón. El Señor Jesús textualmente lo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué estamos esperando? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Has escuchado la voz de Jesús? Y estás allí sin tomar decisiones. Todas las decisiones que tomemos en esta vida tendrán consecuencias. Consecuencias para bien o consecuencias para mal. Si el Señor Jesús toca tu puerta, adelante, ábrele. Es el Señor de señores. Jesús es el gran pastor, el que te conoce a ti mejor que cualquier otro. Así que, ¿qué esperamos? Ábrele las puertas al Señor. No te desanimes. Hay una historia muy bonita que podemos conseguir en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y que nos ayuda ¿a qué? Que nos ayuda a tomar una decisión. Fíjense qué pasaba en esta oportunidad, en este relato, en el libro de Hechos, entre Pablo y Timoteo. Pablo atraviesa la región de Frigia y Galacia. Vamos a leer a partir del versículo 31. Cuando a Pablo está preso, está encarcelado, producto de la persecución que se les tenía. Voy a leer a partir del versículo 27. El carcelero despertó al ver las puertas de la cárcel abiertas, pensando que los presos habían huido. Sacó su espada para matarse, pero Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Voy a poner en contexto.
Resulta que Pablo y Timoteo estaban encarcelados, pero el Señor obró y de alguna u otra forma el Señor permitió que Pablo, Timoteo y otros más pudiesen estar libertados. Estar libertados después que están en una cárcel sin haber ningún veredicto, sin ningún juicio, sin nada al respecto, ese carcelero, querido amigo, estaba muerto prácticamente. Él tenía que rendir declaraciones y no había nada que justificara que él dejase salir a Pablo y a los demás reos. Entonces, él quería ¿qué? Suicidarse, porque no tenía ninguna otra. Pero Pablo le dice, no lo hagas, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, el carcelero se le precipitó adentro y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Temblando se echó a los pies de Pablo y Silas. ¿Y qué les dice? Versículo 30. Los sacó de allí y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense qué maravilloso. Si Cristo reina en nuestros corazones, si Cristo está en tu casa, hay una promesa. Tal vez tú seas el eslabón que el Señor Jesús quiere llevar para que tú y tu casa sean salvos. Para que tú conozcas al Señor Jesús y tú puedas llevar esa luz a tu hogar, a tu casa. Y tu casa no esté dividida. Una casa dividida no puede estar radiante. No puede permanecer. Entonces, si tú claramente puedes tener la oportunidad de escuchar a Jesús en este momento, ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. No hay nada que te lo impida. ¿Qué te lo impide? Solo la palabra de Dios puede llenarte de gran sabiduría y tomar ricas bendiciones. Ya vemos que entonces el reino fue dividido. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, pero hay un camino. Estas 2 casas tienen la oportunidad de seguir adelante tomados de la mano ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Y yo te invito a que hoy pongas todo tu corazón y todo tu empeño en tomarte de la mano de Jesús. Y entonces así poder ser un cristiano en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo viene. ¿Y viene para qué? Para buscarnos, para salvarte a ti y a mí. Pero el Señor quiere también tener y conseguir fe en sus hijos. Así que, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana quiero darte las gracias por permitirme escuchar la voz de Dios y traspasarla a ti. Aquí está la palabra de Dios. Léela. El Señor pueda bendecirte todos estos días y hoy reconócelo como tu creador. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene. Siempre es grato recibir un refrigerio espiritual como el de esta mañana. Que el Señor nos bendiga y que el mensaje de hoy sea un aliciente para seguir adelante confiados en nuestra carrera cristiana. Solo nos queda ahora invitarlos para esta tarde al culto joven a las 19 horas y para el miércoles a las 20 horas en nuestro culto de oración. Y por supuesto, nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto
de adoración a través de las pantallas de nuestro canal. Que el Señor les bendiga y que guardan y que tengan todos una linda tarde de día sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.